morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover el intercambio, la reflexión política y el acceso a información de calidad. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muchas veces difícil de discutir en sociedad, muchas veces oculto, que sí, siempre está en la agenda política, pero que no siempre obtiene el lugar que precisamos que tenga. Hoy vamos a estar hablando de locura y salud mental. Para ello, como siempre, tenemos invitados, una invitada y dos invitados que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Fernando García Press. Fernando es licenciado en Psicología, magíster en Ciencias Humanas, ha trabajado en diferentes proyectos de investigación y extensión en la Universidad de la República y dentro de ellos unos sobre los inicios de la clínica psicoanalítica en el Uruguay, los inicios de la psiquiatría en el Uruguay y trabaja en proyectos con el archivo del Hospital Vilar de Bo. También nos acompaña Ricardo Larrañaga. Ricardo es militante social en la Organización de Usuarios de Salud del Oeste e integrante de la Mesa Local de Salud de ese espacio. También nos acompaña Cecilia Baroni, que Cecilia es psicóloga, magíster en Psicología y Educación, doctora en Historia, integrante y fundadora del colectivo Vilar de Bo. Es también profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y con ellos vamos a compartir estos primeros minutos del programa con una pregunta que hace a lo que son siempre nuestros inicios de programa para ayudar a entender de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de esto. Y elegimos preguntarnos, bueno, ¿qué es y qué ha sido la locura y qué viene a ser la salud mental? Bueno, arrancamos por eso en este primer bloque de Último Bondi. Fernando. Bueno, me parecía interesante como para empezar pensar un poco, ¿no? Estas dos palabras que son salud mental, ¿no? La salud y lo mental, ¿no? Que si bien parece como algo que, bueno, que en el último tiempo más se ha hablado mucho, entonces más o menos todos como parece entender un poco a qué nos referimos, pero ambas palabras, ¿no? Tienen como, pueden tener connotaciones muy diferentes o pueden tener también como, son muy complejas en sí, ¿no? La salud es claro que, ¿no? Todos acordaríamos de que hay muchos ideales diferentes de salud, o que bueno, que no es lo mismo la salud hoy que la salud hace 100 años, por ejemplo, pero bueno, lo mental a veces queda como si fuese algo como es un concepto más teórico que parece, ¿no? Como si no estuviese también determinado, ¿no? Y entonces pensaba un poco, ¿no? Como pensar en cuando, pensaba en Uruguay, ¿no? En qué momento empieza como también a tener como un lugar más amplio y más con mayores abordajes lo que sería la salud mental a partir de lo que sería la inserción o la expansión de un campo que sería el campo de la psiquiatría. En el siglo XIX lo que sería, ¿no? La locura, que en realidad se habla más bien de representaciones de la locura, ¿no? Como formas en que eran entendidas algunas diferencias ¿no? O bueno, sujetos abyectos podrían ser también, ¿no? En un momento era como algo más de lo privado o de las calles, ¿no? Como estaban, ¿no? En las calles como en un lugar de la vagancia, o lo privado, ¿no? Confinados en el interior de la familia, o en lo religioso, ¿no? También. Y es a partir del proceso de expansión de la medicalización y del disciplinamiento, de la modernización del Estado uruguayo, ¿no? En fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que empieza a tener como otro lugar lo que sería la medicina y se empieza a abogar del derecho de hablar acerca de la locura, la psiquiatría y la medicina, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar unos hitos, ¿no? Como bueno, la fundación del Manicomio Nacional en 1880, ¿no? Que también responde a la necesidad de expandir y agrandar, ¿no? Un espacio que estaba quedando chico para poder también responder a una demanda, que la demanda también surge porque empieza a crecer el campo de la medicina y la medicina empieza a poder hablar acerca de la salud mental. Y que después, al comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, la creación de la cátedra de psiquiatría y
y también, ¿no?, me parece, sobre todo, ¿no?, como esta conformación de los ideales modernos uruguayos, ¿no?, este país que todos más o menos, ¿no?, conocemos, la separación de los poderes, ¿no?, separación del poder de la Iglesia del Estado, perdón, y bueno, ahí se empieza a conformar un campo que es el campo de la psiquiatría y que es el que empieza a tener como cierto derecho a hablar, ¿no?, acerca de la locura, de la salud mental, que significa también tener técnicas específicas y, ¿no?, explicaciones, orígenes, causas, posibles tratamientos, curaciones. Y que bueno, que pensándolo, ¿no?, desde un punto de vista del presente o pensándolo, ¿no?, que a veces puede quedar como, bueno, todos escuchamos, ¿no?, estos tratamientos, ¿no?, bueno, el aislamiento y otro tipo de tratamientos como bueno, muy duros con las personas. Bueno, también fue, ¿no?, el momento en que se conforma un campo, ¿no?, y que eso me parece como es importante. Bueno, no pasa el Estado a hacerse cargo, ¿no?, a partir de la Asistencia Pública Nacional en 1911, empieza a hacerse cargo el Estado, ¿no?, de algo que que considera que era un problema, ¿no?, que es la de la salud mental. Empiezan a aparecer, ¿no?, los psiquiatras, las teorías, las revistas, los trabajos, ¿no?, empieza todo un montón de productos, digamos, ¿no?, y de discursos sobre todo, acerca de algo que de repente, ¿no?, un tiempo atrás no existía. Eso me parece como algo muy importante, ¿no?, porque bueno, digo, primero es como en qué momento, ¿no?, se empieza a construir un saber acerca de algo, ¿no?, y eso también genera que, bueno, que de repente, ¿no?, hay que también empezar a generar soluciones. Me parece que también importante como, bueno, que el Hospital Villar-de-Bo, que primero fue un manicomio nacional, ¿no?, era una solución maravillosa, ¿no?, era en su momento, ¿no?, fue una inauguración monumental, ¿no?, con miles de personas, el presidente, ¿no?, las colonias eran la solución también, ¿no?, eran de las colonias de puertas abiertas y donde iba a haber laborterapia y solucionar, ¿no?, los médicos, ¿no?, que bueno, que todos esto que decía, ¿no?, conocemos también o han habido muchos trabajos acerca del poder médico, de la psiquiatría, etcétera, también eran, ¿no?, estas personas que estaban como buscando hablar de algo, ¿no?, que antes como no tenía tanto lugar. Entonces me parece como, bueno, como un punto importante, ¿no?, porque cuando se crea un campo, lo que pasa, un campo de saber, ¿no?, lo que pasa es que aparece como, bueno, se ilumina algo, ¿no?, aparece todo un saber que empieza a explicar y aparecen nuevas oscuridades y nuevas cosas como para empezar a pensar y a discutir, ¿no? Muy bien. Cecilia. Sí, a ver, yo creo que está bueno esto que vos estás planteando, por lo menos para poder dar cuenta de que cuando hoy, o de algunas perspectivas, hablamos de salud mental, tiene que ver con pensarla no desde el lugar individual del sujeto, sino como un campo complejo, como decías vos, de que tiene que ver con esto, ¿no?, con instituciones, técnicas, disciplinas, personas, saberes, situaciones económicas, culturales, políticas. Entonces, esa es una concepción de salud mental que no es la que capaz que tiene el ciudadano común de pensar la salud mental como cómo estoy yo, ¿no? Y creo que eso es muy, para mí es muy importante hacer la diferencia porque venimos de muchas décadas donde en realidad la concepción era muy centrada en el individuo como responsable de lo que le estaba pasando y el desarrollo de una concepción de enfermedad mental, no de salud mental. La concepción de salud mental que vos traés, bueno, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la Organización Mundial de la Salud, los derechos, y ha sido muy difícil, si bien obviamente que Uruguay siempre ha sido de avanzada en muchísimas cosas, ha sido muy difícil que una concepción, digamos, de este tipo comenzara a ingresar, sobre todo para alivianar un poco a las personas, porque al final parece que somos responsables de todo y cuando estamos hablando de locura, creo que tenemos que poder pensar que estamos hablando de aquello de lo cual no podemos dominar como estado mental, ¿no?, en esto que vos traías hoy, como aquello que nos pasa, como aquello que no entendemos, que es raro, que muchas veces transgrede las normas y lo que capaz que podemos acordar. Por eso también, si vamos a la historia, como decías hoy, puede haber distintas maneras de denominarlo, ¿no?, el alienado, el anormal, o sea, siempre está, como decías hoy, buscando la explicación a aquello que no entendemos. Y a mí me parece que lo que está bueno es que no lo entendamos, porque que podamos sostener la pregunta de qué es la locura nos permite siempre inscribirla en un contexto sociohistórico. Si no, es como que la dejamos, ¿no?, congelada en algo y en una verdad que
que me parece que lo preocupante es que no podamos preguntarnos, o por lo menos decir, yo ahora cuando te escuchaba yo decía, claro, pero también si nosotros vemos hoy que locura es bajar de un ómnibus a una persona que se siente mal, ¿no? O que locura es que haya una guerra, ¿no? Y cómo eso nos va a nosotros también generar procesos de enloquecimiento, es como hacernos cargo de que en realidad la locura es parte del ser humano. Y en esto que contaba el compañero, de verdad ha habido un proceso, sobre todo de la ciencia, a partir de la razón, ¿no? Claro, y me parece que importa mucho como esto de cómo primero se construye, ¿no? Un campo que estaba muy sostenido en lo orgánico y lo mental tenía que ver con lo orgánico, porque bueno, la medicina organicista, que crea como ese objeto de saber, bueno, también el haberlo creado es la posibilidad de empezar a deconstruirlo, ¿no? Entonces, bueno, es a partir de la década del 20, del 30 sobre todo, pero que empiezan a aparecer otras teorías, que empiezan a irse desarmando algo de eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, esto que decía, esto está buenísimo, ¿no? Como, bueno, que hay la locura, pero también, ¿no? Que hay muchos factores que inciden, ¿no? Y que no es solamente lo corporal, lo orgánico, sino que los derechos, ¿no? Pueden tener que ver con cómo uno está y cómo uno se siente, con la locura, ¿no? Eso es algo que también no siempre fue así. No. Y eso, ¿no? Parece que es algo como muy importante. No, y además, ¿no? Perdón Ricardo, pero además me parece que es sumamente importante porque sobre todo en los medios de comunicación muchas veces repetimos salud mental como sinónimo de enfermedad mental. Y me parece que eso está bueno, porque el otro día veía una comunidad y decía, ay, esta película me encanta porque tiene un enfoque de salud mental, y era, cuando veías la película, era un asesino en serie. Y vos decís, esto no es salud mental. Esto es que no estamos pudiendo pensar aquello que nos pasa o que pasa, de lo raro, de lo que no entendemos o lo que no compartimos, como enfermedad o como salud, y ahora parecería que todo es salud mental. Y no todo es salud mental. Entonces, bueno, ahí Ricardo. Yo también quiero ir a otro campo, que es el campo de lo biomédico, lo biohegemónico, ¿no? Digo, o sea, como la locura es captada por la psiquiatría y de alguna manera se transforma en un espacio de poder médico allí. Y tenemos otro factor importantísimo que es la industria farmacéutica. Digo, ahí tenemos otro actor que crea enfermedades mentales, ¿no? En el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que utiliza la psiquiatría, en los últimos años ha incorporado una cantidad de trastornos mentales. Alguien que estaba allí adentro y que renunció dijo, bueno, nos vienen las industrias con los medicamentos para el problema que todavía no está determinado de alguna forma, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un campo también que muchas veces lo soslayamos porque es un campo muy oscuro, porque es un campo que es difícil ponerle el foco y salir bien parado, porque siempre te pegan, pero digo, o sea, es un campo real, el campo de... todo lo que se está creando ahora, toda la alarma que se está creando sobre los problemas de salud mental derivados de la pandemia, ¿no? Digo, o sea, bueno, sí, hay un sufrimiento que hemos tenido como sociedad que se suma a los sufrimientos del neoliberalismo. Pero eso está utilizado por la industria farmacéutica. Hace días veía un reclame, no voy a nombrar la industria porque no me la acuerdo además, pero decía, ahora que crees que no tenés problema, podés tener problemas. Digo, sí. ¿Dónde estás? Digo, ¿qué es esto? Sí, no, o la eficiencia que tiene, que me parece que está bueno en lo que vos traes, por eso decíamos de no suspender esto de la locura, porque si no, de verdad, me parece que nos culpabiliza bastante, pero que ha habido en las sociedades un proceso de esto, patologización de la vida cotidiana, que ciertas disciplinas y ciertas empresas sacan mucho provecho de esto, y estamos en un momento... Sí, yo también veía un reclamo el otro día, decía, bueno, el súper antidepresivo, que en vez de 10 días, el efecto es en 1, ¿no? Entonces tome esta gotita y usted va a ser feliz. Entonces, ¿qué nos pasa con el Perifar? Vaya a trabajar, bueno, perdón la marca, pero me parece que tiene que ver con estos procesos de que no nos bancamos no estar adentro del sistema. Bueno, ahí está, ¿no? Se ve la tristeza, se está viendo la tristeza como un problema de salud mental.
Digo, o sea, la tristeza es inherente a la vida y a una sociedad de maltrato tenés asegurado momentos de tristeza, digo, cotidianos. Entonces, digo, o sea, nos están arrinconando a un lugar donde la píldora es lo único que nos puede salvar del sufrimiento, ¿no? Y el entretenimiento. Y el entretenimiento. Bueno, sí. se nos fue el primer bloque demasiado rápido. En un minuto volvemos en la segunda parte de Último Bondi. Estamos hablando de qué es la locura y qué es la salud mental. Ya volvemos. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de locura y de salud mental. Estuvimos haciendo el esfuerzo de tratar de definir un poco, o de no definir un poco, estos términos. Por supuesto que no lo logramos, pero bueno, esperamos que hayan quedado alguna idea. Se estuvo hablando de normalidad, por decirlo de alguna manera, o de anormalidad. Se estuvo hablando de sufrimiento, ¿no? Se estuvo hablando de intereses, ¿no? De disciplinas, ¿no? Y de una evolución histórica que va trabajando sobre un concepto que quizás haya que dejarlo sin terminar de cerrar para poder seguirlo discutiendo. Nos toca un poco tratar de ver en qué estado del arte estamos en eso, ¿no? O sea, cuál es la situación en materia de salud mental, ¿verdad? O de locura, o de este espacio que estamos tratando de abordar, qué sabemos, ¿no? Y qué no sabemos sobre estas cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál ha sido la evolución reciente de la temática? No sé quién quiere arrancar. Ricardo. Yo creo que ha habido un hito importante en el país, que es la nueva ley de salud mental, que eso por lo menos amplió mucho el campo de la discusión de lo que estaba hasta el momento, ¿no? Teníamos una ley de salud mental, la anterior era de 1936. La ley de psicópata. Que era la ley de psicópata. No era la ley de salud mental. Qué nombre, ¿no? Y esa ley, 1936, es aún anterior a la convención que hizo a los derechos humanos como algo, la Convención de Derechos Humanos, ¿no? O sea, esa ley de psicópata no consideraba para esas personas, ningún tipo de derechos humanos, entre otras cosas. Con eso lidiamos una cantidad de años. Entonces, estamos en este estado de que estuvimos en la discusión anterior, creo que con gente abierta a discutir nuevamente cómo ubicamos el tema, el campo de la salud mental en estos nuevos tiempos. Para mí eso es algo que marca de alguna forma el momento, ¿no? Y además es una ley que que está en clave de comunidad, entonces nos permite a nosotros, los que no somos de la academia, de alguna manera ponernos también a discutir el tema desde la territorialidad, porque ahí hay algo importante, no es lo mismo las interseccionalidades, ¿no? No es lo mismo ser loco que loco pobre, no es lo mismo ser loco que loca, pobre, mujer, negra y seguirle sumando. Entonces, hay mucho, es mucho más complejo de lo que habíamos empezado en el primer bloque todavía, creo. Hoy hablaban de una manera o de otra del hospital como ilusión,
quizá como ilusión de solución. Vos traías después la pastilla, ¿no? Como ilusión de solución. Y entre todos hablaban de que, bueno, primero los locos que vendrían a ser los no normales estuvieron encerrados en sus casas o en las calles, después estuvieron encerrados en los hospitales o en las colonias, o en las calles, porque también estuvieron en las calles. Hoy muchos están en las calles también, ¿no? No. Bueno, Eso es una locura. No, a ver, hay mucha gente en calle que está en situación de calle por situaciones económicas, y algunos puede ser, digo porque hay, por suerte hay los censos del MIDES que entre otras cosas creo que lo que sí está pasando es que siempre estamos sosteniendo algunos mitos. Ajá. Que terminan a ciertas personas dejándolas en este lugar del loco enajenado que no se puede hacer como nada con él o con ella. Entonces, en realidad hay locos por todos lados, todos somos locos, de alguna manera, y me parece que asumirlo eso también es irnos peleando con esta concepción de la modernidad, porque estamos en la posmodernidad, donde algunos tienen la razón y otros no. O sea, a ver, la locura es parte de lo que nos puede pasar a todos en cualquier momento y podemos volver de esos estados. Eso también la ciencia ha contribuido hoy, 2021, a poder decir que el loco no es aquel loco que tiene que estar encerrado en el manicomio, ¿no? Como si fuera una condena. No, es más, en la marcha última, una de las cosas que se planteaban era, estoy enfermo, perdón, ¿no? O sea, es como... Mucha cartelería fuerte, interesante. ¿Verdad? Sí, pero es muy fuerte en esto de decir, tener que pedir perdón por tener una descompensación, por salirte de tus cabales, por ejemplo, y capaz que agredir a otro y después volver y no saber lo que pasó, ¿no? Y ser tratado de determinadas maneras bueno, capaz que por no enfermar como se espera desde la medicina clásica biológica, ¿no? Que nos vela algo que... No, a nadie se le ocurre que una persona que se le quiebra una pierna va a ser encerrada, atada, aislada o que no tenga visitas, pero sin embargo parece que alguien que tiene un padecimiento, un sufrimiento, sí. Entonces, yo diría que hay algo que estamos viviendo en este momento, por suerte, marcado por la ley, que creo que está bueno lo que traía Ricardo, que es, estamos en un momento de transición de dos modelos que son antagónicos, el de la enfermedad mental y el de la salud mental. Son antagónicos por esto que decía Ricardo, por la concepción de sujeto, que tiene que ver con un sujeto de derechos. Eso quiere decir, para mí es lo más importante de la ley, en esta disputa de saberes, que los usuarios, las personas que padecen, tienen derechos, eso quiere decir hasta tienen derecho a participar en el diseño de su propio tratamiento y el de la comunidad. Por eso me parece importante esto que traía Ricardo, porque hoy tenemos compañeros del movimiento de usuarios que son parte de la Comisión de Contralor, son parte del diseño de las políticas y participantes, ¿no? de la intersectorial, de un montón de estructuras que se armaron para poder llevar adelante e implementar la ley, y que además nosotros a veces lo vemos muy desde este lugarcito del sur, ¿no? Pero para mucha gente en Uruguay estamos locos por esta ley. Y estuvimos locos por tener muchos años la ley de psicópata. Yo acabo de llegar de viaje y dicen, ¿cómo la ley de psicópata? 80 años con ese nombre, ¿no les da vergüenza? ¿No? Sin embargo, después tenemos una ley de matrimonio igualitario que nos permite preguntarles al mundo, che, pero están locos todavía, ¿no hay matrimonio igualitario? Entonces, si empezamos en esto de pensar en una avanzada de derechos que es bien del siglo XXI, porque creo que en eso aprendimos, creo que en esto de historizar, está bueno aprender que entonces somos otra humanidad hoy, estamos generando otras condiciones de relacionamiento, de pensarnos, y que obviamente las disciplinas tienen su lugar, pero no nos olvidemos que las personas que padecen también tienen que tener su lugar, y de esas personas fueron de las que aprendimos, por ejemplo, para hacer la ley de salud mental. Y este marco jurídico nuevo nos permite, por lo menos, pelear algunas cosas en términos de derechos, pero además que las propias personas se empoderen de sus derechos. Hoy hay personas que no saben, recomendamos que vean la ley 19.519 que está en la web, el artículo 6. Hay cosas que, a ver, imagínense qué increíble que nosotros en una ley tengamos que poner que la persona tiene derecho a tener un acompañante. En cualquier hospital público general o privado lo tenían, en salud mental no. Que tiene derecho a no estar aislado, a cambiar de profesional si no estaba de acuerdo.
Bueno, cosas que son derechos de nosotros como usuarios que lo haríamos en cualquier momento, ¿verdad? Y sin embargo estamos hablando de una población que por ser más sensible, por ser diferente, por capaz que no entrar dentro de esto que vos traías hoy, que está buenísimo, porque la normalidad nos da ciertos ejes, ¿no? Para no enloquecer, pero resulta que entonces tienen menos derechos. Los derechos son para todos, ¿no? Para eso parecería. Y está este problema histórico de definir qué es la normalidad, ¿no? Como elemento, así como vos decías hoy, bueno, capaz que la definición de es tan histórico como la definición de la locura, en el fondo. De no definir lo que es la normalidad, porque eso permitiría ser mucho más amplios como sociedad, ¿no? O sea, y traigo el caso de el tema de la homosexualidad, que hace algunos años era un problema de salud mental. Era una enfermedad y había que de tratarlo. salud Bueno, mental. para algunas personas sigue siendo en esto de igual, ¿no? La normalidad, tenemos que transformar la normalidad en algo mucho más amplio de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Me parece que también es importante ver, esto que decías, para algunas personas todavía, en realidad no son cuestiones dejadas atrás ni que hayan quedado en el tiempo, ¿no? Si uno va y pregunta, digamos, y hace preguntas en los espacios más íntimos, capaz que hay muchas cosas que todavía aparecen de hace 100 años, ¿no? Como pensamientos, ¿no? ¿Qué es la locura? ¿Qué piensa? Lo que yo planteaba iba un poco en ese sentido, es decir, en nuestra sociedad, ¿no? En lo profundo, en el interior de nuestras familias, ¿no? En las comunidades, en algunos rincones del país, ¿no? Algunas de estas discusiones no han llegado aún, ¿no? Esta idea de que el loco, ¿no? Que es el no normal o alguna forma por el estilo, no hay una propuesta y es encerrado, ocultado, ¿no? como un elemento vergonzante de la familia, ¿tá? Que en realidad también es que no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Con esta situación sigue existiendo y está muy presente. Incluso tiene una estratificación social, por lo menos en el acceso a un montón de cosas, ¿no? Yo creo que está presente desde los discursos y las palabras marcan mucho, ¿no? A veces si uno presta atención, bueno, capaz que porque uno está en el tema, pero estás en una plaza, estás en un ómnibus y la palabra loco, loca, hasta a los niños se les dice, para marcarles que están alterados, por ejemplo. Vos estás loco. Vos estás loco. Entonces, esto es una locura. Exacto. Entonces yo creo que está presente, pero está bueno esto que vos traías de que no se debate eso. O sea, es una verdad que termina anulando o encasillando al otro en que eso que está pasando está mal, ¿no? Y sin embargo, muchas veces lo que vemos es que esas alteraciones suceden porque está diciéndonos algo, nos quiere decir algo. O hay incomodidad, o hay malestar, ¿no? O hay sufrimiento, esto que decía Ricardo, de que la tristeza y el sufrimiento es parte de la vida, a veces lo queremos olvidar, y al que llora, estás loco, ¿no? O el que se enoja, si se enoja en el estadio parece que está bien, si se enoja en la calle no, depende de dónde. Entonces, está presente y construye y educa, y lamentablemente educa desde ese lugar, de lo malo, ¿no? Capaz que hoy nos damos cuenta que hay locuras lindas también, pero nadie quiere estar loco o loca, ¿no? Pero ahora cuando te escuchaba pensaba eso, ¿cuántas gurisas que quieren salir, quieren tener noviecito, o gurises, o se visten de determinada manera y lo primero es, estás loca, vas a salir así? Siempre fue, ¿no? Como es una muy loca, atacado, claro. Incluso, entonces, ¿no? Ya cruzando otras fronteras del estigma. Entonces, ojalá se pueda hablar. Yo creo que nos ha pasado que, bueno, nosotros que también somos militantes sociales en este tema, además de profesionales, además de actores, cada vez se habla más. La pandemia ayudó mucho a visibilizar que el aislamiento y el encierro genera cosas horribles, sacó cosas horribles de todos nosotros. Y eso ayuda a democratizar un poco la locura, ¿no? Nosotros siempre hablamos en eso en Vilar de Voz porque parecería que está solo encerrada en algunos saberes y en algunos lugares. Y la pandemia ayudó a visibilizar que en condiciones extremas de aislamiento y encierro social y hacinamiento, muchas familias hacinadas en sus casas haciendo tareas a la vez, puede ser terrible y que tiene efectos e impactos a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y habría una posición alternativa también para abordar el consumo problemático desde una perspectiva un poco más abierta, que no sea el encasillamiento en esto? Porque últimamente escuchamos mucho hablar de patologías duales
o cosas así, que es cuando se suma, ¿no? Estos trastornos mentales más consumo de sustancias y entonces eso es un agujero negro del que parece inexpugnable de cómo tratarlo y está muy vinculado con esto que hablábamos hoy, de situación de calle. El sufrimiento. ¿No? Sí. El elemento común. Trabajamos mucho con el tema del suicidio, por ejemplo, que es algo también inexplicable, es una de las cosas que no se puede hablar, y todo demás. Digo, suicidio, droga, locura y quién sabe cuántas cosas más tienen en la base común, según entiendo yo, el sufrimiento. Digo, o sea, y estamos en una sociedad que lo que hace es provocar mucho sufrimiento. Entonces, digo, o sea, el tema de la droga, bueno, el tema de la droga hay que pensarlo en el alcohol, hay que pensarlo en la gente que toma pastillas para dormir, hay que pensarlo como consumo, en la gente que se pasa en los shopping aplacando agujeros. Entonces, digo, o sea, hablemos de droga y también hablemos del mercado que hay atrás de eso, por lo cual el tema droga se ha explotado, ¿no? Digo, o sea, allí hay un mercado que le conviene mucho mantener la droga en esa situación de guerra. Entonces, digo, para mí, sufrimiento es el factor común a todo esto y es una sociedad que maltrata, es eso. Bueno. Y alternativas siempre, por suerte, tienen. Ya volvemos con la alternativa porque tenemos que irnos al segundo corte y volvemos en el tercer bloque de Último Bondi para discutir propuestas, ideas, ¿no? Alternativas. Así que en un minuto seguimos en el tercer bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. La vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando de salud mental y locura. Yo iba a decir salud y locura, pero bueno, se van mezclando estas cosas porque están mezcladas. Veníamos hablando de muchas cosas, terminamos con el sufrimiento como un elemento central que colocaba Ricardo en relación a las drogas, en relación al consumo, en relación a un montón de cosas que son una especie de corolario de esta sociedad en la que vivimos, que tiene un montón de estímulos y de violencias, no siempre bien conceptualizadas y bien colocadas, y después nos quejamos de los problemas que generan sin hacer una trazabilidad de por dónde pueden venir. Y bueno, y nos queda este tercer bloque que, como siempre, nos planteamos mirar hacia adelante y tirar ideas para pensar, que se puedan hacer o que no se puedan hacer, pero que nos parezcan que están bien y que deberían estar en la discusión política de quien quiere dar estas discusiones, ¿no? Es decir, como, bueno, es el momento de proponer o, bueno, de traer algunas reflexiones sobre buenas prácticas, sobre cosas que hay que rescatar o cosas que hay que mejorar, ¿no? Así que, bueno, no sé quién quiere arrancar. Estamos construyendo alternativas, no sé, allá por el cerro pasan cosas. En Pilar de Voz pasan cosas, en Vivio Barrio pasan cosas. Hay una cantidad de alternativas que se están desarrollando desde hace muchísimos años y que son invisibilizadas. Pero que, bueno, esta ley nos ayuda también un poco a ponerla en común.
Para mí sí hay que pensar, bueno, desde lo primero en alternativas al manicomio. Digo, vemos que es súper necesario cerrar el manicomio, pero no se puede cerrar sin una alternativa. No se puede cerrar porque no hay un proyecto que lo haga viable cerrar o porque no hay acuerdo. Las dos cosas. Las dos cosas. Acuerdo había, porque no hay porque la ley presupuesto. quedó Hay acuerdo ¿no? porque Pero- hay acuerdo porque hubo una ley. ¿Es un problema de financiamiento y de ideas a desarrollar o hay resistencia que...? Hay resistencias oscuras también. Capaz que también, ¿no?, pensar en cómo surge el manicomio, ¿no?, que también es el lugar donde se puede individualizar, ¿no?, la enfermedad de aquella época, ¿no?, construir el campo también, ¿no?, psiquiátrico gracias a la existencia de un manicomio, porque ahí podían como ver, ¿no?, cuál era la enfermedad, verla en sí misma, ¿no?, la enfermedad, como todo un paradigma de la enfermedad, como decía Cecilia, ¿no?, en el que se buscaba como aislar, pero aislar al sujeto, pero también aislar a la enfermedad para poder ver cómo se desarrolla, ¿no? Hay toda una raíz, bueno, inclusive la sociedad de psiquiatría se juntaba, ¿no?, y tenía su domicilio y la cátedra de psiquiatría tenía su domicilio también ahí en el hospital, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay una cuestión como muy profunda que también a veces genera como... Y es muchas cosas también, ¿no? Que también es una solución para las familias que no encaran ese asunto, que no tienen herramientas para hacerlo, o que no tienen voluntad, ¿no? Y incluso para el individuo ya solo, hasta un refugio en cierto sentido. Nosotros lo veíamos en... Bueno, es que por eso nosotros hoy le decimos depósitos de personas, ¿no? Claro. O sea, porque la persona que llega al manicomio no es la misma que va a una clínica privada, que tiene otro recurso, otra familia, y ¿no?, que la persona que está sola y que en definitiva también, porque yo creo que acá, cuando Ricardo decía hay muchas cosas oscuras, es muy caro algunas estructuras. Entonces mantenemos estos edificios grandes, que además está bueno que la gente lo sepa. Hoy en el Vilar de Bono hay más de 300 personas internadas y la mayoría de las personas que están internadas o son judiciales, o sea, ya es una cárcel, ¿no? O directamente no tienen dónde volver. A eso tendría que el Estado... Un problema de dar vivienda incluso. de vivienda. Estamos hablando de 100 y poco de personas. Ahora, dar esa respuesta parecería que es muy cara o cambia una concepción. Pero yo quería decir algo porque me pareció re bien lo que decías hoy. A ver, esa etapa que vos estabas contando ayuda a que nosotros hoy como profesionales, en mi caso soy psicólogo, hayamos aprendido ese saber para decir, bueno, a ver, ¿cómo evoluciona una situación? ¿Cómo evoluciona una crisis? ¿Cómo evoluciona una esquizofrenia? ¿Cómo evoluciona desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto no dura? Eso es gracias a que estas instituciones existían con cierta finalidad, pero eso ya no existe más. Estas instituciones se fueron abandonando, se fueron sacando presupuesto y hoy son instituciones terribles. No donde son pasan instituciones de cosas- investigación. No, ojalá fueran centros de investigación. Mira, hasta la OMS prohíbe que sean centros de práctica por una cuestión de derechos. O sea, porque no son un zoológico que yo voy a aprender de ellos para sacar conocimiento. Ese conocimiento ya se produjo, ya está, más o menos se sabe. Veamos dónde son los nuevos lugares de conocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo que decía muy bien Ricardo, porque además tiene que ver con nuestra lógica manicomial internalizada, que si la tenemos tan internalizada con esto del encierro, la exclusión, la violencia, es muy difícil pensar en alternativas. Cuando pensamos en alternativas al manicomio, también tenemos que pensar en una concepción fuera del manicomio que llevamos nosotros, internalizada, que pueda ser diferente, porque si no, hacemos lo mismo. Abrimos hace unos días, abrió una casa, la Intendencia, en Colón, que si su lógica es el que venga a esta casa, no es la puerta abierta, yo lo expulso porque no me gusta cómo es, estoy haciendo un manicomio, ¿no? Entonces, esa casa tiene que tener otra perspectiva donde se incluya a la gente cómo viene, cómo está, para ver qué actividad puede hacer, para ver qué atención se le puede brindar, con una lógica
un poco más amorosa y no de estudio y quiero entender para saber qué tenés y no sé cuánto. Bueno, a ver, hablemos de otras cosas primero, porque de verdad también terminan siendo abordajes muy violentos para las personas, muy violentos. Ahora, la sociedad, si uno la mira bien, tiene un montón de espacios donde construye especie de depósitos de personas, ¿no? O de otros formatos de exclusión, que capaz que no son depósitos porque no tienen paredes, pero pueden ser espacios territoriales de acopio de personas, ¿no? Y precisamos, de una manera u otra, meter estas cosas en un nuevo pacto social, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para visibilizar, ¿no? Y para colocar en agenda esto? ¿Qué ideas podemos tener? ¿Cómo seguir adelante en estos proyectos? Yo creo que es ver las alternativas que se están generando, ¿no? O sea, allí hay espacios donde lo diverso tiene un lugar y no solo tiene un lugar de estar, sino que tiene un lugar de producir. O sea, la radio Vilar de Voz es un espacio donde se produce, donde la gente se la valora por sus capacidades y no porque haya tenido problemas. Entonces digo, o sea, son lugares como esos los que van a permitir ampliar esta cabeza que tenemos todos, ¿no? Las lógicas manicomiales que nosotros queremos derribar no son las del Vilar de Voz solo, son la de los hogares de larga estadía para la gente mayor. Digo, hay un montón de lógicas, las cárceles, hay un montón de espacios con lógicas manicomiales que son las que va a haber que ir derribando con el tiempo. Y quizás también, ¿no? la sobremedicación puede ser una forma también de reproducir un formato manicomial, ¿no? Digamos, en el encierro en uno mismo, pero bueno, también. Y la medicalización del sufrimiento también, digo, o sea, una tristeza de más de 2 semanas ya es una angustia. Bueno, una cosa que le criticamos mucho al MIDES, lo volvemos a decir porque sigue pasando, es que, por ejemplo, bueno, vos que estuviste en refugio, trabajando en refugio, es que el MIDES siga teniendo como requisito para estar en un refugio estar medicado. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? O que vos vayas hoy a una cárcel o vayas a un centro y a las 7 de la tarde le den medicación a todos. ¿Por qué? Entonces, en esto, digo porque son los extremos más graves, esto que vos decías hoy, ¿cuál es el nuevo pacto social? Que si no todos somos ordenaditos y hacemos lo que hay que hacer y tenemos un sueldo, etcétera, ¿nuestro destino es ese? Estar medicados o sobremedicados, dormidos. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho. A mí me parece ahora cuando vos decías eso, que hemos hecho, hay que seguir. Por ejemplo, nosotros hicimos la 11ª marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna, donde ininterrumpida, porque en pandemia las hicimos igual, donde nos pasó de encontrarnos de que por primera vez se sumaba gente del interior del país. O sea, señal de que hay que seguir. De que hay que seguir porque hay que sensibilizar. Y la única manera a veces de sensibilizar en derechos humanos es insistiendo en una perspectiva. Y que en esa perspectiva no hay manuales para decir cuáles son las alternativas. O sea, a mí, más allá de que podamos tener ejemplos y modelos, y obviamente yo coordino uno, de lo cual estoy orgullosa, entre otras cosas por los resultados que tiene, que es, por ejemplo, mucha de esa gente no se ha vuelto a internar. No está sobremedicada, no parecen, nosotros siempre decimos, no parecen zombies, están vivos, tienen ideas, generan propuestas, hacen comunidad y comunidad alegre, o sea, tienen otras locuras, pero tienen derecho a vivir y a estar y a participar. Y si no podemos generar lo mismo, no sé, ahora para tirarnos así, cuando hacen las caminatas en el parque, ¿no? Que tiene que ver con nada, salir, estar al aire libre. O sea, si no podemos generar un encuentro que casi es como, no sé, históricamente, ahora me quedé con esto de la historia, pero capaz que tenemos que volver un poquito a cómo nos vivíamos antes y nos relacionábamos con la naturaleza, ¿no? En estas sociedades donde parece que hasta nuestros apartamentos son manicomios después de la pandemia, ¿cómo nos relacionamos con la naturaleza? Sí, los gurises no saben a jugar. Nosotros insistimos mucho en mirar, por lo menos, mirar las filosofías del buen vivir de los pueblos andino-amazónicos, ¿no? O sea, es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Hemos
cortado todo vínculo con la naturaleza, hemos cortado todo vínculo con lo espiritual o con lo sagrado, hemos cortado todo vínculo con la sociedad o con la comunidad. Digo, ¿qué nos queda? O sea, el buen vivir plantea lo contrario, ¿no? Digo, un vivir armónico personalmente, pero con la comunidad, con la naturaleza y con lo espiritual. Digo, si no nos damos cuenta de que lo que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo porque estamos en una modernidad que después fue posmodernidad, que después fue modernidad líquida, que es una crisis sistémica que estamos viviendo. Digo, no hay una crisis económica y una crisis en la guerra y una crisis... es una crisis del sistema. Entonces, digo, o sea, las alternativas son profundas, pero por lo menos tenemos que empezar a mirar hacia algún lado para ver alternativas viables, ¿no? Utopías, pero utopías que son posibles al final, porque la peor utopía es la de que este es el único mundo posible. Es una distopía, ¿no? Yo pensaba ahora, mientras decían esto, el tamaño del asunto, ¿no? O sea, el tamaño del reto, el tamaño de... y cómo ustedes de una manera u otra, en forma implícita, fueron explicando el pasaje, ¿no? de locura a salud mental, ¿no? Fueron explicándolo a través de ir enunciando todas estas cosas relacionales y que componen la vida cotidiana, que son obvias cuando se dicen, pero no son obvias en la vida cotidiana, ¿no? Y que no están problematizadas de esta manera. Entonces me ocurre que también es necesaria una gran campaña de orden público, como quien dice, de dimensión pública, para visibilizar algunas de estas cosas, que obviamente va a pisar callos, va a tocar intereses, es imposible que no lo haga, ¿no? Pero que es la única forma de que la sociedad, ¿no? vaya tomando partido en forma mucho más amplia para hacer visibles las cosas invisibles, ¿no? Que vos traías hoy, de experiencias no visibles o invisibles, que hay muchas, pero que no son lo primero que uno ve cuando empieza a discutir estos temas y que está muy lejos de la problemática como la entiende la gente común, ¿no? Sobre este problema, ¿no? En general seguimos mirando esto desde el lado de la enfermedad, nunca miramos la relación de la enfermedad con la vida en general, no como una consecuencia de la vida, ¿no? Proveniente de distintas formas, tendemos a darle formatos orgánicos o cosas que tengan alguna solución, ¿no? En la pastilla, en la hotelería o en las distintas formas que nos quedan. Bueno, el trabajo es grande y bueno, estamos convidados todos, ¿no? Imagino, a seguir haciéndolo. Bueno, yo les agradezco mucho y bueno, nosotros nos veremos en una próxima propuesta de Último Bondi. Que tengan buenas noches. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas